Pues gracias, pastor, por este privilegio enorme que nos da de poder compartir con ustedes. Pues no crean, hermanos, empecé a temblar cuando el pastor me dijo que quería que compartiera. Y yo dije, bueno, Señor, y como venimos hablando todo este tiempo de las familias, el Señor ponía en mi corazón compartir una enseñanza con ustedes acerca de las familias cristianas. Yo quiero dejar con ustedes 4 consejos para su familia. Usted me va a decir, pero son mucho más. Claro que sí, pero yo solo quiero compartir 4 consejos que son importantes para la familia cristiana. Todos los que estamos acá sabemos que en la familia es donde ocurren muchas cosas importantes para el desarrollo de nuestros hijos. Y por esa razón, como ocurren tantas cosas maravillosas, hermosas, importantes, el enemigo ha venido desde hace mucho tiempo atrás queriendo destruir la familia. No sé si usted se ha dado cuenta. Yo creo que tenemos el más alto índice de divorcio que nunca antes en la historia. ¿Por qué? Porque el enemigo está interesado en destruir la familia. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, amamos y valoramos lo que el Señor creó, lo que el Señor diseñó con un propósito divino. Y por esa razón nosotros no podemos permitir que el enemigo siga destruyendo la familia, siga destruyendo los matrimonios. Nosotros tenemos, como decíamos el sábado con mi esposa, que hacer un vallado alrededor de nuestra familia y tenemos que pelear a nuestra familia en oración. Pero yo quiero en esta hora enseñar, compartir con ustedes 4 cosas que se desarrollan dentro de la familia cristiana. Y esta enseñanza va a ser como un acróstico. Yo quiero que usted vaya poniendo atención y al final me diga cuál es la palabra que se va a formar en este acróstico. En primer lugar, en las familias cristianas es donde se crean memorias. Diga conmigo, memorias. Memorias empieza con la letra M. Perfecto, primera letra. En la familia entonces es donde nosotros podemos crear buenas o malas memorias. ¿O no es así? Es en la familia. Quiero que vaya conmigo al Salmo capítulo 102 versículo 12. Amén. Salmo 102, 12 nos dice así. Si lo tienen, digan amén conmigo. Amén. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y como dice, y tu memoria de generación en generación. Realmente, hermano, yo estoy muy agradecido con Dios al haberme regalado una linda esposa, pero sobre todo porque la familia de mi esposa era cristiana y mi familia era cristiana. No sé si mi esposa les dijo, pero nuestros hijos son 5ª generación de cristianos por el lado de mi esposa y 3ª generación por el lado de mi familia. Pero mire qué lindo entonces, porque ellos están siendo formados, educados bajo los principios cristianos. Pero como decía al principio, es precisamente en la familia donde nuestros hijos la van a recordar con buenas memorias o malas memorias. Yo recuerdo que cuando estábamos pequeños, yo vengo de una familia bien pequeñita, solamente éramos 10. Y yo recuerdo que cuando mi mamá se iba, hombre, hermanos, esa casa era una revolución ahí. Y yo recuerdo que en cierta ocasión, mi hermano mayor con mi hermano que es mayor que mí también, ellos dos son mayores, decidieron jugar al avioncito. ¿Cuántos chiquitos jugaron al avioncito? Pues mi hermano le agarró la pierna, el brazo y le dijo a dar vuelta. En una de esas, mi hermano lo soltó. Y mi hermanito fue a parar a una maceta y la quebró con la cabeza.
Resulta que mi hermano quedó desmayado en el instante. Y mi otro hermano, cuando vio lo que había hecho, corrió a él y le decía: perdóname, hermanito, yo no te quería matar. Perdóname, hermanito, perdóname. Y lloraba, lloraba. Y al rato, pues, mi hermano se despierta de lo inconsciente que estaba y se levantó medio dundo y así quedó toda la vida. Pero ¿qué vamos a hacer, verdad? Y resulta que cuando nosotros nos reunimos y empezamos a recordar esas travesuras, nosotros nos atacamos de la risa. Pero mi hermano que le hizo ese daño se enoja. Y se enoja mucho cuando le decimos: ¿te acordás cuando estábamos llorando por tu hermano que lo habían matado? Y es increíble tantas memorias tan bonitas que podemos tener. Memorias que nos alegra recordar. Pero también tenemos memorias tristes. Saben que cuando yo tenía 17 años, estaba por graduarme de bachillerato, la high school quizás para ustedes, yo perdí a mi padre. Yo tenía 17 años cuando Dios decide llevarse a mi padre. Y para mí fue una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir. Y fue una situación muy triste, y cuántas veces durante la terminación de mi adolescencia y mi juventud necesité el consejo de un padre y no lo tuve. Solamente tuve a mi mamá, que por cierto la bendigo porque hizo una excelente labor como papá y como mamá con todos nosotros. Imagínense, cuando yo recuerdo la edad de 17 años, yo no tengo buenas memorias por esa situación que me tocó vivir. Si yo en este momento les prestara a ustedes el micrófono y le diera: ok, hermano, cuénteme una memoria cuando usted estuvo con su familia, ¿qué me diría? ¿Sería una buena o una mala memoria? Por eso es importante, amada iglesia, amados hermanos, que en el centro de nuestra familia aprendamos a crear buenas memorias para nuestros hijos. Para que cuando nuestros hijos recuerden la familia, la recuerden con amor, con afecto, con cariño y no con desprecio. Porque yo he oído a jóvenes decir: no, hombre, si mi papá ni me quería, si mi papá me abandonó, no, hombre, yo ni quiero ver a ese fulano. Qué triste. ¿Por qué? Porque no tuvo una buena memoria cuando él fue niño, cuando él fue joven, cuando él fue adolescente. Por eso es importante, amada iglesia, que cuando nosotros estemos educando, formando a nuestros hijos, pidamos la dirección de Dios. Y sobre todo, invirtamos tiempo en nuestros hijos, porque son esas cosas que ellos van a recordar. Cuando usted los llevaba al parque, cuando usted les enseñó a aprender a andar en bicicleta, cuando usted se echó su primer futbolito con él, cuando usted fue a jugar basquetbol. Esas son las memorias que sus hijos van a recordar con mucho amor. Así que papás y papitos nuevos que se están estrenando, permita que en su hogar sus hijos tengan memorias excelentes, memorias hermosas, memorias que sus hijos el día de mañana, cuando las recuerden, los van a recordar con tanto amor y con tanto cariño. Primera Tesalonicenses 1:2 nos dice: demos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El día sábado hablamos bastante sobre esto, acerca de orar. Yo creo que les compartí que yo siempre, cuando yo pienso en mi mamá, pienso en una señora que ahora tiene 93 años. Y por cierto, hace 2 años sufrió un accidente, una caída, y ella ha perdido la memoria de corto plazo. Y para mí ir y visitar y hablar con mi mamá es lo que más me encanta, más me fascina, porque ella tiene su memoria pasada perfecta. Ella cuenta desde que era pequeñita, pero las cosas que habla en el momento se le olvidan. Y ella tiene ese problema ahorita. Pero cuando yo pienso en mi mamá, mire qué lindo, hermanos, yo recuerdo a una señora de rodillas en su cama, porque mi mamá es de las que solo oran de rodillas, orando por sus hijos, orando por mí.
¿Cuántas veces yo me acerqué a la ventana para escuchar a mi mamá gemir, llorar delante de Dios, pidiendo que bendiga a sus hijos, que proteja a sus hijos, pidiendo que sea el Señor dirigiendo nuestras vidas? Hermano, hermana, papito, mamita que esté esta noche, sus oraciones son importantes para sus hijos. No deje de orar y pedir por ellos. Y cuando usted sea adulto, viejo, va a recordar a su mamá que oraba y pedía por usted. Es tiempo entonces que levantemos en oración a nuestra familia. Amén. En segundo lugar, en la familia es donde se enseña. Diga conmigo, enseña. ¿Con qué letra empieza enseña? ¿Cuál tras letra llevamos? ¿Cuál fue la primera? M. ¿Cuál es la segunda? Ok. En el hogar es donde muchos de nosotros aprendimos a leer y a escribir. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 20, versículo 21, por favor. Mire lo que nos dice Lucas 20, 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Nuestro mejor ejemplo, hermanos, de cómo enseñar a nuestros hijos en el hogar. Muchas veces tenemos familias, y perdonen lo que voy a decir, perdone pastor también esto, pero muchas familias creen que trayendo sus hijos a la iglesia se los va a corregir. La labor de enseñar a nuestros hijos son tres. En primer lugar, la casa. Segundo, la iglesia. Y tercero, la escuela, la institución donde estudian. Aunque ahora creo que las instituciones son muy permisivas, ya ni castigan al alumno. Pero cuando yo estaba chiquitito, las escuelas eran bien rigurosas. Y yo tenía un maestro, no sé si ustedes cuando fueron pequeños les pasó eso, que tenía la regla del metro. ¿Cuántos conocieron la regla del metro? Y cuando nos tocaba aprender las tablas y pasar al frente y decir las tablas y no lo podíamos hacer, nos agarraba reglazos. Ay de aquel que no las dijera, pobre, le iba mal. Pero también, vea, eso es demasiado grosero para mí hoy en día, pero eso era la manera, ese era el método, como la gente enseñaba. Pero volviendo a la enseñanza, en el hogar, hermanos, es donde realmente nosotros tenemos que educar y que formar a nuestros hijos, y sobre todo tenemos que enseñarles verdaderos valores morales y espirituales. Es en casa donde aprendemos a orar, es en casa donde aprendemos a ir a la iglesia, es en casa donde aprendemos a respetar a los mayores, es en casa donde muchas cosas que vamos a necesitar en la vida se tienen que enseñar. Pero qué triste es cuando nosotros no queremos tomar esa responsabilidad, porque traer hijos implica responsabilidad delante de Dios, que los vamos a criar, que los vamos a educar, que los vamos a formar en los caminos del Señor. Amén. Esa es la responsabilidad que tenemos. Nuestros hijos van a conocer al Señor en nuestra casa, por la enseñanza, por el testimonio que nosotros le demos. Nos dice Deuteronomio 31, 22. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Uno de los recuerdos tan hermosos que yo tengo en mi familia es que a mi mamá le gustaba cantar. Y con mi mamá pasaba un fenómeno. Como mi mamá tenía años de ser cristiana, ella sabía cantos inspirados, himnos viejitos que ya ni se cantan. Y de repente estábamos cantando con mi mamá y mi mamá empezaba a cantar un canto antiguo. Entonces con mis hermanos nos empezábamos a codear y a reírnos. Y le decíamos: mamá, ese canto es inventado por usted.
Y mi mamá se reía. Y decía, no, hijos, está, búsquelo en el himnario tal, himno tal, ahí está. Y cabal, ahí estaba. Y nosotros, cuando nos sentamos con nuestros hermanos, siempre recordamos a nuestra madre cantando, alabando al Señor. Y fue de esa manera como nosotros también aprendimos a conocer esos cantos antiguos. Y no solo cantos antiguos, coros antiguos, que los aprendimos cuando nosotros éramos pequeños. Así como leímos en Moisés, que escribió el canto y se lo enseñó a los niños, así también nuestra madre nos enseñó a cantar y adorar al Señor. Así también usted. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a adorar al Señor. Amén. Usted tiene que enseñarles que el Señor se merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, porque Él es el único que se la merece. Amén. Por eso les digo que el mejor lugar para aprender es el hogar. Pido y oro al Señor que podamos ser padres responsables y que podamos educar a nuestros hijos de acuerdo a como la luz de la palabra nos dice que lo hagamos. Fíjate que en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, se encuentra una promesa para nuestros hijos. Búscalo por favor. Proverbios 22, 6. Y la promesa dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amado hermano, hermana, padre, madre que está aquí esta noche, si tú haces la labor de instruir, de formar, de enseñar, de educar a tu hijo en los caminos del Señor, ten la plena convicción y seguridad que aunque él se aleje por un momento, él va a regresar. Y como decía ayer el pastor en la oración que hacía, amén, que nuestros hijos son una promesa, que nuestros hijos los hemos presentado al Señor y que nuestros hijos van a estar en la casa de Dios porque nuestros hijos le pertenecen a Dios. Amén. ¿O no pertenecen a Dios tus hijos? Amén. Pero tenemos que hacer la labor que nos toca. Tenemos que cumplir entonces con la responsabilidad de poderlos enseñar y formar. Pero nosotros tenemos que vivir con esa convicción que un día, si nuestros hijos se alejan, van a regresar a los caminos del Señor, porque así lo dice Proverbios 22:6. Todos los que digan que sus hijos le pertenecen a Cristo, diga amén. Amén. Por eso cada día tú tienes que declarar sobre tus hijos que son de Él y que son vidas para el servicio de Él. Amén. Qué lindo, hermanos, que es en el hogar donde nuestros hijos aprendieron los primeros versículos bíblicos. Yo recuerdo que uno también de los salmos que aprendí cuando era pequeño fue el Salmo 23. Amén. Jehová es mi pastora. ¿Cuántos lo conocen? Y ese salmo a mí me lo enseñaron cuando yo era un chiquito, chamaquito. Y todavía hoy recuerdo eso. ¿Pero por qué? Porque es en mi casa, en mi hogar, donde se me enseñó a poder leer y memorizar la escritura. Así que Dios nos ayude para que nosotros podamos invertir el tiempo que nuestros hijos necesitan, que podamos sacar tiempo de nuestra agenda tan apretada para que antes de ir a dormir usted vaya y les lea una historia bíblica. Amén. Amén. Y a los que son abuelos, qué regalo más bonito que usted pueda ir y leerle una historia bíblica a sus nietos. Eso no tiene precio, amén. Eso es algo que se valora. Por lo tanto, la labor de enseñar a nuestros hijos no solamente es de la iglesia, es en nuestro hogar primeramente. En la iglesia, gracias a Dios que aquí tienen aulas de escuela dominical donde sus hijos pueden recibir enseñanza de acuerdo a su edad, pero no todas las iglesias tienen esta bendición. Ustedes la tienen, aprovechenla trayendo sus hijos para ser formados. Así que trate, por favor, amado hermano,
de poder cumplir este gran desafío de enseñar a nuestros hijos. Y el día de mañana, cuando sus hijos sean grandes, usted pueda ver el fruto de su trabajo, el fruto de su labor, el fruto de lo que usted hizo a favor de sus hijos. Amén. En tercer lugar, la tercera enseñanza es que en la familia cristiana es donde nuestros hijos aprenden a soñar. Diga conmigo, soñar. ¿Cuál fue la primera letra? La segunda. Y la tercera, mes. Amén. Vaya conmigo por favor al libro de Génesis, capítulo 37, versículos 6 y 7. En la Biblia nosotros encontramos un gran soñador y creo que usted ya sabe de quién voy a hablarle. El soñador por excelencia, ¿verdad? José. Vamos a leer lo que nos dice Génesis 37, versículos 6 y 7. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Esto provocó mucho enojo, no solo con los hermanos, sino también con los papás de José. Pero creo que el mejor ejemplo de soñar, hermano, lo tenemos acá en el libro de Génesis con José, porque todos conocemos la historia. Pero lo que yo quiero resaltar en esta hora es que es precisamente en la familia donde se tiene que aprender a soñar. Es importante, amado hermano, hermana, que cuando sus hijos estén pasando una situación difícil, usted pueda alentarlos. Cuando sus hijos empiecen a tener conflictos en la universidad, en el colegio, usted puede decirle: hijo, usted puede, porque el Señor está con usted. Hijo, usted no está solo, el Señor está a su lado. Ore, cree, confíe y el Señor le va a dar la victoria. Amén. Nuestros hijos, hermano, tenemos que impulsarlos a soñar hasta donde el Señor quiere llevarlos. Amén. Porque Dios ha diseñado un plan para cada uno de nosotros. Y Dios también ha diseñado un plan perfecto para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y ese plan perfecto, hermano, usted tiene que con ellos unirse para que lo cumplan, para que lo hagan. Pero con cuántas frustraciones sus hijos se van a enfrentar en la vida y se van a desanimar. Con cuántas situaciones, cuántas adversidades van a tener que ya no van a querer seguir soñando. Pero es su deber alentarlo, decirle: tú puedes, vas a lograrlo, no te desanimes. Y decirle: con Dios, hijo, todo es posible. Amén. ¿Cuántos de nosotros soñamos con hacer algo y no tuvimos el apoyo de nuestros padres para hacerlo? Qué triste. En El Salvador yo he conocido a muchos jóvenes inteligentes, muy inteligentes, con ganas de superarse, pero que sus papás no quisieron apoyarlos. Usted dice: sí, pero a veces la economía no está bien para apoyar. No, eran familias que podían, que tenían las condiciones económicas para que sus hijos estudiaran y no los quisieron apoyar. Y hoy vemos a esa gente triste, enojada con su familia, frustrada. ¿Por qué? Porque quisieron hacer algo y no lo pudieron. Fíjense que el Señor fue bueno con mi mamá. Perdonen que les hable tanto de ella, pero es muy especial mi madre. Y mi madre, cuando yo tenía 12 años, el Señor le regaló un viaje a Europa. Y cuando mi mamá regresa de Europa, yo la senté y le dije: mamá, dígame cuál fue la nación que más le gustó. Y me dijo: hijo, me encantó mucho España. Entonces yo le dije: mami, yo voy a ir a España. Y mi mamá me dijo: sí, hijo, con la ayuda de Dios vas a ir a España. 12 años, un sueño. ¿Saben ustedes que cuando yo tenía 26 años, yo estaba poniendo mi pie
en el suelo español y cumpliendo mi sueño para la gloria de Dios. Y no solo cumpliendo mi sueño, sino que el Señor me llevó a predicar el evangelio. Y estuvimos en el año 92 predicando en las calles de Sevilla. Y el Señor se glorificó, el Señor nos respaldó y algo hermoso sucedió en el pueblo sevillano. Pero no solo eso, sino que 3 años después el Señor me permite nuevamente regresar a España. Y ya no fui a Sevilla, sino que fui a Madrid. Y me sentí tan realizado volver a pisar ese pueblo español y de gratitud en mi corazón porque Dios cumplió el deseo y el sueño que yo tenía. Amado joven que estás en este lugar, no te canses de soñar. Pídele al Señor que cumpla tus sueños y el Señor te los va a conceder. Solo cree, solo confía, solo espera en el Señor y tus sueños van a ser una realidad. Amén. Porque tú eres su hijo y Él te ama y te ha creado con un propósito eterno. Cualquiera que sea tu sueño, no lo abandones, sino que pídele al Señor la ayuda para que tu sueño se cumpla. Por eso cada uno de nosotros necesitamos pedir al Señor y decirle: Señor, ayúdame a cumplir el anhelo de mi corazón. En cuarto lugar, la cuarta enseñanza que yo quiero dejar para ustedes es que en la familia es donde somos afirmados. Diga conmigo: afirmados. ¿Cuál fue la primera letra? La segunda, la tercera y la cuarta. ¿Cómo dice el acróstico? Mesa. Ese es el acróstico, mesa. ¿Cómo es que en la familia somos afirmados? Ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Cuando nosotros leemos Mateo 3:17 nos damos cuenta que el Padre afirmó a su Hijo y nos delegó a nosotros los padres el ejemplo de lo que nosotros también tenemos que hacer con nuestros hijos. O sea, así como el Padre afirmó a su Hijo, así también nosotros tenemos que dar palabras de afirmación a nuestros hijos. Dice Mateo 3:17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién dijo eso? El Padre. ¿A quién se lo dijo? A su Hijo Jesucristo. En ese momento el Padre estaba afirmando delante de todos ellos que ese era su Hijo. Estaba dando una palabra de afirmación para tu hijo. Amado hermano, hermana, el mundo no quiere a los cristianos. Yo creo que eso todos lo sabemos. ¿Verdad que sí? Los cristianos no somos la monedita de oro que caemos bien con todos. Y nuestros hijos tampoco son la excepción. Nuestros hijos muchas veces van a pasar menosprecio en el mundo. Muchas veces nuestros hijos se van a burlar. Se van a burlar de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que estar ahí para ellos, para animarlos, para decirles: hijo, no escuche las voces del mundo, escuche la voz de Dios, porque usted es importante para el reino de los cielos. Fíjense que mi segundo hijo, Gerardo, es que mi hijo fue bien enamorado desde chiquito. Y yo recuerdo que estaba en Kinder 5. Y había una niña que a mi hijo le gustaba mucho. Y mi hijo hablaba de la niña en la casa, decía tantas cosas. Y cuando empezó la época de lluvia, mi hijo nos dijo: papá, cómprame una carpa, ¿cómo se llama? Un toldito de plástico que se ponen en el cuerpo. ¿Cómo se llama? Una capa, ese es el nombre, gracias. Una capa porque se la quiero regalar a mi amiga Andreita. Hasta el nombre me acuerdo, Andreita. Y resulta
que yo fuimos al súper y le compramos esa capa que él quería, y él bien feliz al día siguiente llegó y se lo dio a la niña. La niña lo agarró, se lo tiró y le dijo: no lo quiero. Cuando fuimos a recoger a mi hijo se subió en el carro y empezó a llorar, porque la niña lo había despreciado. Yo le dije: bueno, hijo, pues ella se la pierde, ya tiene otra capa para la lluvia, úsela usted. Pero nuestros hijos, hermano, van a enfrentarse con tantas situaciones, con tantas cosas difíciles, que el mundo los va a despreciar, que el mundo los va a tratar mal. Y ahí es donde usted tiene que estar con la palabra de Dios para decirles: hijo, tú eres importante para el reino de los cielos. Aleluya. Hijo, tú no eres cualquier cosa, porque fuiste creado y formado con un propósito eterno. Amén. Así son nuestros hijos, creados de parte del Señor. Por eso en el hogar se convierte como un pedacito de cielo aquí en la tierra, donde nosotros podemos encontrar refugio cuando las cosas no van nada bien. Hermano, hermana, yo quiero que usted se proponga en su corazón declarar palabras de afirmación para su hijo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces es en el hogar donde nuestros hijos escuchan: es que eres un inútil, es que no sirves para nada, es que mira, yo no sé por qué te tuve. Hermanos, esas cosas duelen, esas cosas marcan. Pero que no sea su caso, amado hermano, hermana, sino que usted pueda decirle a sus hijos: hijo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que cuando mi esposa salió embarazada, desde que yo supe que estaba embarazada, yo oraba por su vientre, yo bendecía a mis hijos desde el vientre. Yo le decía: Señor, son tuyos, te pertenecen. Y usted, hermano, tiene esa oportunidad de poder bendecir a sus hijos. Qué lindo cuando usted pueda reunirse en casa con ellos y poder hacer una oración con ellos y derramar bendiciones sobre sus hijos hasta que sobre y abunde. Porque es en el hogar donde estas cosas maravillosas suceden. Que Dios nos ayude, amado hermano, hermana, para poder hacer esta labor y hacerla con excelencia. Amén. Que el Señor nos pueda dar la sabiduría y la inteligencia para no echar a perder a nuestros hijos, sino al contrario, para formarlos en el camino del Señor, y que nuestros hijos puedan ser instrumentos en las manos de Dios. Voy a invitar a la iglesia que se ponga de pie. ¿Cuál fue el acróstico que hemos? Amén. ¿Creen que se les va a olvidar? A ver, hagamos el repaso. ¿Qué significa la M? Buenas memorias. ¿Qué significa la E? Enseñar, buenas enseñanzas. ¿Qué significa la S? Soñar. Aprendamos, empujemos a nuestros hijos a soñar, a hacer cosas grandes para el Señor y para su vida. Y en cuarto lugar, afirmación. Demos siempre a nuestros hijos palabras no sé si están los músicos, si pueden pasar. Demos a nuestros hijos esas palabras de afirmación que ellos necesitan. Ellos han escuchado tantas cosas allá afuera que no necesita otra cosa negativa de parte de sus padres, sino que nuestros hijos aprendan realmente a amar y a servir al Señor y a poner al Señor en primer lugar en sus vidas. Nosotros como padres, hoy más que nunca, tenemos un gran reto, un gran desafío, y es que nuestros hijos permanezcan en los caminos del Señor. Pero usted aférrese a la promesa de Proverbios 22:6
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará del Señor. Esa es la promesa. Yo lo creo. ¿Usted lo cree también? Entonces, hagamos bien la labor que nos toca como padres, enseñando, guiando, instruyendo, formando a nuestros hijos de acuerdo a la luz de la palabra. Yo quiero que esta noche usted salga de este lugar con mucha carga en su corazón por sus hijos, y que de ahora en adelante usted tome bien en serio ese cuidado que sus hijos necesitan, y tome bien en serio el orar por ellos cada día. Cada día presentarlos delante del altar del Señor y pedir que sea Él quien bendiga la vida de nuestros hijos. No es fácil ser papá, pero si pedimos la ayuda del Señor, seremos los padres que nuestros hijos necesitan. Yo quiero que en esta noche usted tome un tiempo para orar y para presentar a sus hijos delante del Señor por nombre y decirle: Señor, bendigo la vida de Mario, de Gerardo, de Rebeca, y de presentarlo delante del altar de Dios y decir: Señor, que nuestros hijos aprendan a amarte y a darte lugar en su corazón que tú mereces.